Muy buenos días. Hoy es domingo 22 de diciembre de 2024. A 48 horas de que los dominicanos celebren la cena navideña, la tradicional cena del 24 de diciembre que se ha venido perdiendo en el tiempo porque algo que está amenazando a las sociedades del mundo, sobre todo a los países del tercer mundo, es que las grandes potencias imponiéndonos su cultura nos están borrando de la historia nuestras propias culturas, nuestras propias tradiciones. Tema obligado. Todo el mundo está comentando, criticando y sacando a la luz todo lo concerniente al mayor general retirado Rolando Elpidio Rosado Mateo, quien en su momento ocupó la presidencia de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Corrupción al desnudo, y este humilde comunicador en el 2019-2020 comenzaron a decirle al mundo, a los dominicanos y a todo el que veía estas transmisiones de Corrupción al Desnudo, que era una plataforma que nacía en el 2019 con los violentos y el descalabro del gobierno de Danilo Medina y esa hegemonía del PLD de los últimos 20 y tantos años. Nosotros dijimos que Rolando Rosado Mateo había sido un narcotraficante en videos anteriores, cosa que nos llevó a tener hoy en día 3 años sentado en los tribunales con Rolando Elpidio Rosado Mateo y con su protector, su compadre de andanza, el otro mayor general retirado, Rafael Guillermo Guzmán Fermín. En ese entonces, el país nos dejó solo peleando con estos individuos que habían ostentado rango de mayores generales, presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas y la jefatura de la Policía Nacional, pero que sobre todo tienen una incalculable fortuna en sus manos. Y Elpidio Rosado Mateo, sin justificación alguna, porque este tipo vivió siempre alquilado ahí en la carretera Mella, en la autopista de San Isidro, por donde está La Sirena, en un apartamentito de mala muerte. Pero yo recuerdo a este señor, siendo creo que teniente coronel, que la Policía Nacional hizo una colecta obligatoria a sus miembros, descontándole 200 pesos a los oficiales y no recuerdo cuánto a los subalternos, a los alistados, para enviar un hijo de Rolando Rosado Mateo a hacerse unos estudios o una operación en Cuba, porque este infeliz no tenía ni con qué costear la salud de sus hijos. Hoy, este tipo, usted, sin sacudirlo mucho, se da cuenta que es dueño de Tireo Contanza, de que es dueño de muchos invernaderos que supuestamente él se quedó del capo Oreganito. Así como la familia Ferrer Alcántara lo acusa de robarse una finca, propiedad de Franklin Ferrer Alcántara, que también acusan a Rosado Mateo de que para robarle una gran cantidad de dinero que este cargaba y una gran cantidad de droga, lo fusiló pasando por debajo del puente de Jeremías, del Pontón, por allá, por La Vega. Estoy hablando en 1990 y tantos. Y ellos se querellaron de que Rolando Rosado Mateo se quedó con una finca, se quedó con propiedades, con un barco, con yates. Nadie investigó a este hombre. Corrupción al desnudo tiene 3 años en los tribunales con este individuo, gritando a los 4 vientos sus crímenes. Le voy a ir refrescando la memoria con los muertos de Valladolid, con los muertos de Juan Dolio, con los muertos de La Romana, con los muertos de San Cristóbal, con los muertos de Barahona. Y a nosotros nos dolía ver individuos como Rolando Rosado Mateo y Guzmán Fermín queriéndole dar cátedra de buen manejo, de buena costumbre, de ética moral a los dominicanos, cuando nosotros sabemos que son 2 bandidos. Que hoy se destapa
que a Rolando Rosado Mateo, al igual que a Guzmán Fermín, los norteamericanos les retiraron el visado. ¿Y cómo es posible que usted, siendo portentoso, que usted siendo un ricachón, que usted habiendo ocupado las posiciones de jefe de la policía y presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas y jactándose de que usted tiene buenas relaciones con los organismos norteamericanos, el gobierno norteamericano le retira el visado? Como especificó en el caso de Guzmán Fermín, que se lo retiraron por crímenes de violaciones a los derechos humanos y por actos de corrupción. Habría que ver por qué se las retiraron a Rosado Mateo, pero es obvio que el que pasa por la Dirección Nacional de Control de Drogas y le retiran el visado, todo apunta a que entró en contubernio con narcotraficantes para permitirle delinquir y transitar su droga por República Dominicana, o sacarla o entrarla, o porque le recibía droga, le recibía dinero. Vengo con un espectáculo, una denuncia espectacular contra Rosado Mateo, inédita. El teniente. ¿Quién es el teniente de New York? El teniente de New York, un capo que en los años 90 dirigía, era dueño de puntos de droga ahí en Broadway con 1.38 y 1.39. Que en esos momentos yo vivía en Riverside, tenía la carrera del en ese entonces carismático y prospecto Joan Guzmán. Y yo veía, cuando nosotros subíamos de Riverside a Broadway, porque nos íbamos ahí en tren y no queríamos usar vehículo, o no íbamos a usar taxi, a este tipo vendiendo droga en su punto 139, 138. Porque en la 139 con Broadway había un restaurancito mexicano. Digo restaurancito por pequeño que era, que hacían unos sándwiches deliciosos. Y nosotros a veces, antes de irnos al entrenamiento para Brooklyn, ahí nos desayunábamos. Y yo veía a este oficial con puntos de droga. Y después me doy cuenta que este oficial que se mata en una avioneta en Constanza, que la avioneta cae en Constanza y se encuentran kilos de cocaína dentro de la avioneta, es ese mismo oficial que se lo estoy poniendo en pantalla y que era uno de los hombres de confianza de Rolando Rosado Mateo en su presidencia de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Capitán Anthony Edward Leiva Pérez. Ese es el capitán que yo me refiero, al teniente de Nueva York que tenía los puntos de droga, multimillonario, que después que se cayó en una avioneta, en una operación de narcotráfico, Rosado Mateo salió a protegerlo diciendo que era una operación encubierta. Hemos hablado de este tema, pero yo nunca había profundizado tanto, porque a veces quiero respetar la figura y los familiares de un muerto. Este capitán, que siendo Elpidio Rolando Rosado Mateo, presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, y su primo, el general retirado Rosado Vicioso, director del 6CC, se estrelló una avioneta que andaba en la clandestinidad con viaje a la Bahama, con viajes cargados de droga y de dinero, porque hacían doble función. Sacaban el dinero producto de carteles que lo estaban transportando para Bahamas y sacaban drogas. ¿Y qué resulta? Que hay dos versiones. Unos colombianos cansados de que Rolando Rosado Mateo supuestamente lo estaba engañando, habían manipulado el combustible con el que se cargaron los tanques de esa avioneta para que fallara. La versión más mejorada que yo manejo es que la DEA estaba detrás de esos vuelos clandestinos, sobre todo por el dinero que era el trasiego
de dinero que venía ya para lavarse o lavadito y planchadito para llegar a Colombia o a Sudamérica a manos de los carteles. Y Rosado Mateo se habría enterado de que la DEA estaba detrás de este capitán y decidieron él y su alto mando, porque en ese alto mando también hay civiles del narcotráfico que dirigen la Cosa Nostra, el crimen organizado de toda la República Dominicana, que dirigen el conglomerado de todos los capos que sacan droga y reciben droga por puertos y aeropuertos en la República Dominicana, y le hicieron un atentado. Como Johan Liriano, la otrora mano derecha de Rosado Mateo, un tipo que no respetaba ni a los periodistas, un tipo que se le acusa de haber ahogado al lanchero Abraham Aquino en una playa de Juan Dolio. Ya le habían tumbado 800 y pico de kilos y ellos entendían que había más droga en esa lancha o que había otra lancha y la tenían ya clavada en la playa, ahogándolo hasta provocarle la muerte para que le dijera si había más droga, dónde estaba esa droga. Y nunca se reportó droga en ese evento. Inclusive quisieron vender el cadáver de Abraham Aquino como un cadáver desconocido que no se sabe qué había pasado, que había aparecido ahogado en una de las playas de Juan Dolio. Y este Johan Liriano, que era técnico de aviación, había manipulado la avioneta mecánicamente para que ésta fallara y así provocar su caída en territorio nacional o en alta mar, y entonces ahí perece este capitán. Pero escuchen esto. ¿Por qué en Constanza? ¿Por qué será la ruta que usaba Rolando Rosado Mateo supuestamente por tener fincas en esa región, por ser de ahí, por dominar Tireo y todas esas zonas, tierras fértiles? Y entonces, ahora, ustedes oyen al empresario, al dueño de en su momento, Caribe, una de las primeras líneas aéreas que comenzó y que se fortaleció haciendo viajes a Haití y viajes en la misma República Dominicana entre aeropuertos. Después se abrió para Estados Unidos y otras partes del mundo. Cómo este empresario acusa a Rolando Elpidio Rosado Mateo de haberle puesto o de haberle solicitado que viniese de Venezuela con uno de sus aviones cargado de droga a la ciudad de Constanza. ¿Por qué tenía que ser a la ciudad de Constanza? Se preguntarán los dominicanos. Porque es una zona de difícil acceso y no es una zona de narcotráfico. Y por ahí se usan avionetas para fumigar y para hacer otras cosas. Y entonces eso era una área que él podía proteger muy bien, aparentemente. Aquí está este video completito, haciéndole conexión en por qué pudiese haber sido Constanza la ciudad que eligió Rosado Mateo para supuestamente obligar al empresario de transporte aéreo a que transportara droga hacia la ciudad de Constanza. Señores, estamos hoy tocando el tema del narcotráfico y están dejando los muertos a un lado. Este hombre tiene un cementerio. Y hoy que ya ustedes, los medios de comunicación tradicionales y de todo tipo, se dieron cuenta de la magnitud de permitirle a estos individuos pasar desapercibidos cuando sabemos su prontuario delictivo, aprovechen y vamos a tocar sus muertos. Vamos a tocar los muertos de Valladolid, a Wilson Rijo, a un hermano de un pelotero, hoy entrenador de béisbol profesional, que Corrupción al Desnudo en su momento habló con todos ellos y reconocieron las muertes de sus parientes, pero también le dijeron a Corrupción al Desnudo que tenían miedo de que Rolando Rosado Mateo le pudiese hacer daño. Corrupción al Desnudo es la plataforma de la voz del que no tiene voz. Corrupción al Desnudo es la plataforma dominicana que comenzó a decirle a los dominicanos los temas, los crímenes, los delitos
de los generales en la República Dominicana que nunca, hasta que salimos nosotros, nadie se había atrevido a tocar. Rolando Elpidio Rosado Mateo, mayor general retirado de la Policía Nacional, es presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas y un alto directivo de la Fuerza del Pueblo que dirige el expresidente doctor Leonel Fernández Reina, otro delincuente no menos categórico que estos generales, con un prontuario ligado al narcotráfico superior al legado que nos está dejando el propio partido en el gobierno del PRM. Los dominicanos tenemos que alzar la voz, pero sin vacas sagradas. Leonel Fernández Reina no puede volver a dirigir los destinos de la República Dominicana porque Leonel Fernández Reina estuvo apoyando, ampañando al narcotráfico internacional a través de un generalato criminal, delincuente, asesino que él aupó. Y ustedes lo ven como ahora salen con posiciones de alto grado, de alto rango dentro de la Fuerza del Pueblo a defender a Leonel Fernández criticando a otros gobiernos. Estos generales no podemos permitirle que sean voz autorizada de nadie porque no tienen moral, porque no tienen escrúpulos y porque no pueden ser voces que dirijan a ningún segmento de la población hacia nada. Esta gente solo merece que los dominicanos lo agarren bien agarrado y ya que Jenny Berenice y su Ministerio Público Independiente, entre comillas, no los toca, que nosotros los dominicanos lo tiremos al zafacón de la historia y si podemos, lo lancemos en una letrina. Es ahí donde ellos, Leonel Fernández Reina, Guzmán Fermín, Rosado Mateo, deben permanecer para la historia ligada con los excrementos. Corrupción al desnudo, la voz del que no tiene voz. Corrupción al desnudo, la conciencia del pueblo dominicano. Seguimos. Entonces realmente habíamos que aclarar cierto punto que específicamente por yo negarme a todo una situación con Rolando Mateo, pues prácticamente fui un objetivo de parte de él. Okay. El avión que se cayó allá en Constanza, siendo el hermano de él que está involucrado en eso, me envolvieron a mí. Pero no tanto a eso, hubieron tantas cosas que hubo 2 muertes ahí en el accidente y solamente se comentaba de uno. El otro ni siquiera tenía familia, porque no se mencionó. ¿De qué año estamos hablando? 97. Eso en el 2012. 12. Y también hubo otro caso de otro piloto que lo mataron ellos mismos y tampoco es de Celda, el puertorriqueño también. Y todo esto fue porque yo me negué a hacerle un viaje a él. Don Rafael. El cual yo le dije bien claro que teníamos familia. Señor Rafael, ¿cuál fue el curso judicial de esa acusación que usted se le hizo de que se estaba usando esa aeronave para esos fines? ¿Cuál fue el proceso y cómo culminó? El proceso, bueno, fuimos a justicia, fui descargado totalmente, porque yo no era parte de eso. Involucró ciertos negocios que nosotros habíamos hecho con otra persona para que se me involucrara en ese caso, la cual yo no tenía, ni siquiera tenía conocimiento ni sabía que ese avión estaba en Constanza. Susana. Usted dice que fue un descargo.
Sí, Se un conoció. descargo total de todo. Usted estaba diciendo algo en el momento en que José Luis le estaba haciendo la pregunta. ¿A qué usted atribuye que fue involucrado en ese tema? No, porque él quería que yo le diera un viaje y no negamos hacer un viaje de droga, la cual le dijimos que teníamos familia. ¿Pero de quién estamos? ¿Cómo? O sea, ¿Pero usted ¿sabe de está quién? diciendo No, Que lo mencionó. que el señor Rosado Mateo quería que usted, Orlando Rosado Mateo. perdón, que usted le concediera, le permitiera hacer un viaje para drogas. Eso es lo que usted entiende. Afirmativo para ellos hacer su situación y le dije que no, que yo no me prestaba para eso. ¿Usted puede dar detalles de a dónde era ese viaje, por favor? El viaje era salir de Constanza y salir hacia Venezuela y venir cargado. Y yo eso yo ¿Cargado no me de presto qué, a ninguna hermano? de ese tipo Hoy de tú no situaciones. acabas de escuchar. Pero que explique, que claro. ¿Cargado de qué? Azúcar. O cargado de droga, pues no puede ser de otra cosa. Y usted se negó. Totalmente. No Usted sabe que esas solamente declaraciones me que usted está dando son muy graves, ¿verdad? ¿Cuánto le Sí, sí. ofrecieron a usted por esto? No, realmente yo no acepté ni que se me hiciera propuesta. También quería que uno de mis empleados hiciera lo mismo y le dije a mi empleado que negativo, que eso no se podía. Mire, señor Rafael. Mire, señor Rafael, no es un secreto para nadie que nuestro país ha tenido tanto el fenómeno de los narcovuelos, este fenómeno ahora de los contenedores. En Constanza siempre ha habido el rumor, tú recordarás, Rosendo, el accidente del 91, donde murió una gloria de la Fuerza Aérea con su familia. Y siempre se rumoró que se estaba usando los aeródromos de esa parte del país, de la Cordillera Central, para esos fines. Yo creo que ese tipo de situación creo que también se incluyó de alguna manera, creó el abono para que se hiciera ese tipo de acusación hacia usted. ¿Usted le era conocido que hubo generalmente un uso para ese tipo de operaciones, o por lo menos se rumoró y se acusó en algún momento del uso de esas pistas para ese tipo de cosas? Realmente yo desconozco de toda esa parte, pues yo nada más estaba ligado a la aviación, pero realmente esto se ventiló ante un juez, yo se lo dije. Lo que pasa es que usted entiende que los demás no tienen familia para Sí, usted pero comprometer aquí, a uno. señor Rosado, aquí estoy yo leyendo en un periódico que dice que la acusación indicaba que se habían iniciado investigaciones, que se insertó un piloto en condición de agente encubierto y que pudieron determinar que el propósito para el cual fue contratado era transportar hacia Apure, Venezuela, un avión bimotor que recibiría $40,000. No, ellos le ofrecían más dinero de ahí. Realmente el que se Y que prestaba había para otro esto- por $250,000. ¿Esos eran pilotos de su compañía? No eran pilotos de mi compañía, solamente a uno de ellos, que por cierto murió, se le ofreció eso y yo le dije a él que se negara rotundamente, que no aceptara eso. El problema es que ellos involucran a uno y luego lo dejan solo para entonces meterlo Sí, preso es también. cierto. Sigue en sintonía con Corrupción al Desnudo, la voz del que no tiene voz. Desenmarañan los casos que otros medios temen revelar, como los hechos de los cirujanos. Aquí lo que hicimos fue un cara a cara con el ex mayor general Guzmán Fermín. Guancho de este lado, el carro de este lado y la jipeta, una Land Cruiser verde bosque de ese lado. Bajaron los cristales, hicieron un cara a cara. Ahí fue cuando Guzmán Fermín le dijo a Guancho, dele. ¿Tú viste a Guzmán Fermín? Cara a cara con su bigotico, que tenía un bigotico. Claro que lo vi, me recuerdo como ahora. Los cirujanos bajo el mandato de Guillermo Guzmán Fermín. En San Francisco de Macorís, una sombra de tragedia cayó. Una estela de dolor, pérdida y luto dejó su huella. Una víctima. ¿Quién te da ese cartuchazo? ¿Con qué te da? ¿Con una escopeta? Ahora nos queda el vacío, el dolor que no se puede describir. San Francisco de Macorís no olvida. La estela de dolor sigue latente. Otra víctima. Desde que me agarran, van a cristal de vehículo, de rojo. Ahí estaba el coronel Guzmán Fermín. Y Guzmán Fermín hizo señas que me montaran. Cuando yo veo que botan
la bienvenida, que cojamos para los rieles. Yo le dije, Paredes, ¿para dónde que me llevan? Porque yo no soy gente de problemas, tú me conoces y conoces mi familia. Paredes el teniente, un primer teniente. Sí, que si él había querido, había evitado todo eso. Eso no me ha sucedido. Yo le dije, Paredes, ¿para dónde que me llevan? No, esta gente quiere hablar contigo. Y él está metiéndole escopeta, el guancho está adelante montado. ¿Y qué está haciendo Guancho? Metiéndole los tiros a la escopeta. Los cartuchos a la escopeta delante de ti. Delante de mí. Me dijeron que me desmontara y Guancho me agarró por ahí. Hasta los dedos me metió por ahí. Y me tiró al suelo. Cuando me tiró al suelo, sobó la escopeta y me dio un cartuchazo. El primer cartuchazo me lo dio en la pierna derecha. Me lo dio en esa pierna ahí. Mire cómo me dejó. ¿Y te dio ese tiro ahí? Me dio ese tiro ahí y Paredes me puso el pie en el pecho. El teniente para que no te moviera. Para que no me moviera. Cuando me dio el otro tiro ahí. En la otra pierna. Esa me la desbarató. Y el otro le dio y contra ti no le dio. No le hiciste nada en la otra pierna. Y volví y me dio ahí. Te dieron otro cartuchazo en la que di que no te habían hecho nada. Ahí me la acabó de granar. Los cirujanos, más que cicatrices físicas, dejaron familias destrozadas y una comunidad en duelo. Sigue en sintonía con Corrupción al Desnudo, la voz del que no tiene voz.